Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Yo quiero en este día dar gracias al Señor por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes hoy de nuevo la palabra del Señor, y especialmente quiero felicitar a todos los padres en su día. Hoy es el Día de los Padres y yo quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, y por eso el tema que traigo hoy se titula Padres, sigamos el ejemplo de Noé. Padres, sigamos el ejemplo de Noé. Yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han esforzado para ser los mejores padres cada día de sus vidas. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido ser el padre de dos preciosos hijos, una hija y un hijo, mi primogénita Ruth. Gracias al Señor por la vida de Ruth, por la vida de Efraín. De verdad que ambos han sido una tremenda bendición para mí. Estoy agradecido a Dios por permitirme ser el papá de estos dos jóvenes que el Señor nos regaló, a mi esposa y a mí. Gracias a Dios de verdad por ellos. Y yo quiero hoy invitarlos a buscar en sus Biblias en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Vamos a hablar de Padres, sigamos el ejemplo de Noé. Dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En la palabra de Dios encontramos en la historia de este hombre llamado Noé, y se encuentra en el libro de Génesis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Allí encontramos el relato de la vida de este hombre, y sería bueno que usted lo leyera para que se familiarizara con el relato del diluvio, del juicio que Dios envió sobre la tierra. Pero antes de entrar en materia, en el tema que nos trae hoy, yo quiero leerles una pequeña historia. Una mujer contaba: mi esposo nos abandonó cuando nuestro hijo tenía 11 años de edad. Cuando tenía 14, decidió irse a vivir con su padre a una ciudad lejos del pequeño pueblo donde vivíamos. El padre no encontró muy conveniente para él tener a su cuidado un adolescente. Y sin yo enterarme, dice la madre, mi hijo se quedó sin techo bajo el cual vivir y comenzó a vivir con gente que se encontraba en la calle. 2 años después me llamaron de un hospital pidiendo información sobre mi seguro médico. Lo habían ingresado. Estaba enfermo. Di la información solicitada y les dije que estaría allí lo antes posible. Me dijeron que él no quería verme. Después me enteré que unos amigos le habían dado a probar LSD. Su reacción a la droga fue tan fuerte que corría el riesgo de convertirse en un vegetal para siempre. Aquello fue horrible. Con el tiempo, la relación con mi hijo se restauró. Él se recuperó milagrosamente y regresó a casa. Empezó a estudiar y su corazón de nuevo respondió a Dios. Empezó a interesarse por una joven que conocía desde niño, pero le dolió mucho cuando el padre de la chica le dijo que no quería que saliera con su hija. Le dijo: tú eres como tu padre. Miguel quedó devastado y llorando dijo: ¿voy a ser siempre comparado con mi padre? ¿Voy a terminar como él? Mi hijo estaba herido y había el peligro que se olvidara de Dios de nuevo. Clamé a Dios y me dio sabiduría para decirle: Miguel, tú tienes 2 padres. Tienes que decidir a cuál de los dos quieres seguir. A partir de aquel momento fue diferente. Vi como el Padre Celestial guiaba fiel y amorosamente a mi hijo,
lo corregía, lo animaba y era su modelo. Sí, todos tenemos dos padres, porque Dios es nuestro Padre celestial. Cuando los padres terrenales fallan, podemos tener la seguridad de que el Padre celestial seguirá siendo fiel. Al pensar sobre un mensaje en este Día del Padre, el patriarca Noé vino a mi mente. Así que vamos a reflexionar sobre algunas cosas de este hombre llamado Noé. Por eso el título del sermón es Padres, sigamos el ejemplo de Noé. Como acabamos de leer en el pasaje, la Biblia dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé. Como padres, ¿qué ejemplo debemos seguir? El primer ejemplo que debemos imitar de Noé es, debemos como padres tener fe. Debemos tener fe. No fe en cualquier cosa. Debemos tener fe en Dios, en nuestro Padre celestial que está atento a cada uno de nuestros clamores, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones. Noé tiene la característica de que es uno de los patriarcas que vivió al principio de la historia de la humanidad. Él comenzó a vivir después de los años en que el mundo comenzó a poblarse. Y el mundo, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, que el corazón del hombre era continuo el mal. Iba dirigido hacia lo malo, a hacer lo malo. Esa era la inclinación que tenía el ser humano. Claro, al nosotros apartarnos de Dios, como fue la desobediencia de Adán y Eva, empezaron a nacer los demás seres en pecado, no en la pureza en que nacieron Adán y Eva. Todos somos frutos y resultados del pecado, de habernos alejado, de habernos apartado de Dios. Y entonces Dios, al ver que la maldad se había multiplicado, entonces Él decidió enviar un juicio severo sobre la humanidad. Y en medio de su humanidad pervertida, corrompida, pecadora, Él vio a un hombre llamado Noé. Noé era un hombre justo. Y entonces Dios le dio las instrucciones a Noé para que construyera un arca en la cual él podía salvar a su familia y a todos aquellos que quisieran entrar en dicha arca. La Biblia dice, por la fe, Noé. Noé, cuando oyó el llamado de Dios, cuando Dios le llamó y le encomendó este trabajo de construir esta arca para salvarse él y su familia, él creyó lo que Dios decía. Ahora, ¿qué era un diluvio? Un diluvio era un tremendo aguacero que iba a caer sobre la tierra. Era, como dice la Escritura, se iban a abrir las fuentes de los cielos, las fuentes de abajo, iba a haber agua por todos lados, se iba a inundar el mundo entero. Ahora, mire, como dice en el Génesis, en el capítulo 2, el versículo 5 y 6, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, que cuando Dios le dice a Noé que va a enviar un diluvio, él quizás no entendió qué era eso, lo que iba a ocurrir. Y cuando él comenzó a predicar y a hablar acerca de ese juicio que caía, que iba a caer, la gente comenzó quizás a burlarse de él, a no creer lo que iba a acontecer. La Biblia dice que él tardó 120 años para construir esa arca que Dios le dio. Noé tuvo fe, Noé confió en la palabra de Dios, él aceptó que lo que Dios decía, a pesar de que él no entendía qué era lo que iba a ocurrir, qué era lo que iba a acontecer, él le creyó a Dios. Muchas veces nosotros debemos tomar la misma actitud de Noé. No entendemos muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero debemos creer que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como escribió Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 28.
todas las cosas nos ayudan a bien. Dios va a encaminar todas las cosas que nos ocurren para el bien de sus hijos si nosotros confiamos en Él. Así que Noé vivió en una generación corrompida, en una generación perversa, una generación que le había dado las espaldas a Dios. ¿No cree que nosotros también estamos viviendo en los días como en los días de Noé? Gente que le da la espalda a Dios, gente que dice no creer en Dios, gente que está quizás usando o buscando un Dios que se adapte a su manera, o gente que crea un Dios a su manera de pensar. Este mundo también está muy alejado de Dios. Y la Biblia dice que como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo de Dios. Jesucristo, cuando vaya a venir por segunda vez a la tierra, los días se van a comparar como en los días de Noé, como en el tiempo de Noé. Gente totalmente depravada, gente totalmente corrompida, gente totalmente apartada de Dios. Eso es lo que estamos viviendo nosotros también en nuestros días. Ahora, esa fe de Noé quizá no hizo mucho efecto en el mundo. El mundo no entendió y no quiso entender el mensaje que Noé estaba compartiendo. Pero esa fe salvó a su familia, porque sus hijos, sus nueras y su esposa sí siguieron a Noé y subieron al arca. Aunque estaba construyendo un arca en un lugar, o estaba construyendo un enorme barco, imagínese usted, en una montaña donde no había un río, donde no había un mar, donde no había nada que fuera a mover esa arca para llevarla, trasladarla a ningún sitio. Noé lo hizo por la fe, porque le creyó a Dios, y por esa fe condenó, dice aquí la Escritura, condenó al mundo. Sus hijos sí se contagiaron con la fe de Noé y lo ayudaron a construir esa arca. Por eso nosotros como padres necesitamos tener fe, confianza en el Señor, porque como dice también la Biblia, en ese mismo libro que estamos leyendo de Hebreos capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe de Noé contagió a su familia. A pesar de él no entender qué es lo que era un diluvio, a pesar de no entender qué es lo que tenía que hacer, cómo construir un barco, él nunca había construido un barco, no sabía lo que iba a hacer, él le creyó a Dios. Y al demostrar esa fe y esa confianza en Dios, dice la Escritura, por esa fe él salvó a su familia. Tú, padre, que me escuchas, tú necesitas tener esa fe en el Señor. Y con tu fe, tú vas a salvar también a tu familia. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, allí donde Pedro, el apóstol Pablo y Silas fueron llevados presos en la cárcel de Filipos, dice el carcelero cuando se acerca a Pablo y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fe, la fe salvadora, esa fe puede salvar a tu familia. Tú como padre eres responsable de hacer, de vivir y de llevar una vida que va a producir los cambios que tu familia necesita. Tú tienes que vivir una vida de fe, una vida de confianza en el Señor, una vida que te va a llevar a que tus hijos sigan los pasos que tú estás andando, que tú estás siguiendo. Entonces, en primer lugar, como Noé, nosotros los padres debemos tener fe. En segundo lugar, como Noé, nosotros los padres tenemos que trabajar como lo hizo Noé al construir el arca. Dice el versículo 7 de Hebreos 11 que estamos leyendo, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él creyó a Dios y comenzó a trabajar, comenzó a buscar la madera, comenzó a buscar
todos los utensilios que necesitaba para construir esa embarcación enorme que Dios le había mandado a construir. Y lo hizo, comenzó a trabajar. No fue perezoso en hacer la obra que Dios le había encomendado a realizar. Si él se hubiese quedado sin hacer el trabajo, todos hubiesen muerto en aquella ocasión. Él se propuso trabajar porque le creía a Dios y comenzó a recolectar todos los materiales que necesitaba para construir dicha arca, dicha embarcación. Su trabajo iba a garantizar la seguridad de su familia. Con su trabajo él estaba garantizando que su familia se salvara. Es lo mismo que nosotros hacemos en la actualidad. Nosotros como padres debemos de llevar la provisión para nuestros hogares. No solamente creer que Dios nos va a proveer. No solamente creer eso, hay que trabajar también, hay que hacer el esfuerzo. Usted y yo como padres somos llamados a ser los proveedores de nuestra familia. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses y le dijo: el que no trabaje, que no coma. Es una realidad. En aquel tiempo, esos creyentes, cuando Pablo les hablaba de la venida de Jesucristo, ellos comenzaron a decir: bueno, Jesucristo viene, entonces ¿para qué yo voy a trabajar? Y entonces dejaban sus trabajos, dejaban todas las cosas y se iban entonces a visitar a los otros creyentes para que los otros creyentes le dieran de comer. Pablo, para corregir ese error, para corregir esa idea que estaba siendo tergiversada por los creyentes de Tesalónica, él le dijo: el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar. Jesús dijo: el obrero es digno de su salario. Y nosotros debemos esforzarnos para llevar el sustento a nuestra familia. Debemos obedecer a nuestro Dios. Sí, debemos trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. No solamente enfocarnos y enfrascarnos en el trabajo secular. Tenemos que trabajar también en la obra de Dios. Usted puede trabajar con lo que usted se gana su vida, con lo que usted se gana el sustento para llevar a su familia, pero usted también tiene que hablarle a otras personas acerca del amor de Dios. Esa es la obra de Dios, el trabajo de Dios. Mientras Noé estaba construyendo el arca, él también estaba predicándole a la gente y diciéndole que iba a caer un diluvio, que iba a derramarse un diluvio sobre la tierra y tenían que entrar en esa arca que ellos estaban construyendo para poder salvarse ellos y sus familias. Así que él hizo todo lo que pudo, estaba a su alcance y trabajó. Tenemos que esforzarnos nosotros también como padres que somos, esforzarnos en construir valores en nuestra familia, construir el amor en el hogar, construir a través de nuestra fe, enseñarle a nuestros hijos cómo servir y agradar a nuestro Padre Celestial. Los hijos de Noé vieron el ejemplo de su padre y lo imitaron, lo siguieron, lo ayudaron a construir el arca donde ellos también pudieron salvar sus vidas. Y en tercer lugar, como padres debemos tener fe, como padres debemos trabajar como Noé lo hizo, y como Noé, nosotros también somos llamados a edificar un altar a nuestro Dios. Cuando concluyó el diluvio, dice aquí en el libro del Génesis, en el capítulo 8 y el versículo 20, de la siguiente manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Después que pasó el juicio, después que pasó el castigo de Dios sobre la humanidad y solamente quedaron vivos Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, la Biblia dice que él edificó un altar al Señor, edificó un altar a Jehová. De esa manera, Noé le enseñó a sus hijos a adorar a Dios. Nosotros como padres también estamos llamados a edificar
un altar en nuestro hogar, un altar donde nosotros podamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Tú como padre tienes que tomar un tiempo, un momento de tu tiempo, apartarlo para reunirte con tu familia, para reunirte con tus hijos, para reunirte con tu esposa y pasar un tiempo allí orando y leyendo la palabra del Señor, enseñándole a tus hijos el temor hacia Dios. No el miedo hacia Dios, el temor significa reverenciar, respetar a Dios. Hay gente que toma ahora el nombre de Dios en vano y maldicen utilizando y blasfeman utilizando la palabra, el nombre de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar y amar a nuestro Dios. La Biblia dice que si nosotros instruimos al niño en su camino, cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Así que tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor hacia Dios. Tenemos que enseñar a amar a Dios. Si nuestros hijos nos ven a nosotros leyendo la palabra de Dios y orando con ellos cuando crezcan, ellos no se van a olvidar de ese tiempo tan especial que nosotros como padres le dedicábamos a ellos para estar juntos y entrar en la presencia de Dios. Noé sacó, en medio de su tribulación, en medio del juicio que cayó sobre la tierra, él sacó tiempo para adorar a Dios. Nosotros también como padres tenemos que sacar tiempo. De donde no tenemos tiempo, estamos tan enfrascados en nuestras cosas que no apartamos tiempo para Dios. Tenemos que apartar tiempo para Dios como padres. Si queremos seguir el ejemplo de Noé, tenemos que hacer lo que él hizo, hacer un altar, construir un altar para el Señor. Un altar familiar significa sentarnos en un círculo ahí con nuestros hijos y nuestra esposa y leer la palabra de Dios, enseñarle. No tienes que leerle 1, 2, 3, 5 capítulos a los niños, porque a veces los niños con 5 minutos ya se sienten aburridos y cansados. Tenemos que ser sabios al pasar tiempo con nuestros hijos cuando están pequeños para instruirlos en la palabra de Dios. Hay que irles enseñando poco a poco, instruirlos para que ellos vayan aprendiendo de las historias de la palabra del Señor y desde pequeños irle mostrando el camino para que ellos estén receptivos a abrirle sus corazones a Jesucristo. Un padre que está dirigido por Dios va a tener una familia bendecida. Cuando usted instruye al niño en su camino, cuando usted pasa tiempo con ellos y su esposa estudiando la palabra de Dios, adorando al Señor, usted va a tener una familia que va a crecer en el temor del Señor, una familia que va a amar a Dios con todo el corazón. Así que debemos imitar como padres el ejemplo, debemos seguir el ejemplo de Noé, tener fe, trabajar y edificar un altar para nuestro Dios. Quiero terminar diciéndoles la siguiente historia. Los buenos padres no son consentidores y siempre dicen la palabra que corrige y disciplina. Una vez le preguntaron a un hombre que criaba ganado, ¿cuál es el mejor lugar para criar el ganado? ¿Un campo abierto? ¿Un campo alambrado? ¿O un corral? Sin duda alguna, un campo alambrado, respondió el hombre. ¿Por qué?, le volvieron a preguntar. Porque cuando los animales están en un campo abierto, se pierden. Muchas veces son atacados por depredadores. Pastar en campo abierto es peligroso. Y si uno los mete en un corral, hay que proveerle de todo lo que necesitan. No pueden andar de un lugar a otro buscando el alimento y el agua por sí mismos. Pero cuando se les pone en un campo alambrado, tienen allí todo lo que necesitan y a la vez pueden valerse por sí mismos. Esto sugiere para nosotros una analogía muy fantástica
comparado con la verdad de la palabra de Dios. Los campos alambrados no solamente son buenos para el ganado, lo son también muy buenos para nosotros los seres humanos. Los hijos se desarrollan muy bien cuando nosotros le ponemos límites sanos a los hijos. Cuando los padres no son ni autocráticos ni demasiado tolerantes. Los padres somos responsables de fijar límites para nuestros hijos. Límites que están edificados sobre el amor, la aceptación y la preocupación paterna y materna. Los hijos se acercarán a esos padres que son como un refugio cuando ellos establecen límites sanos que comunican interés y proporcionan dirección. ¿Dónde nosotros podemos conseguir esos límites sanos para nuestros hijos sino en la palabra de Dios? No hay otro lugar donde nosotros podamos ver esos límites más sanos para que nuestros hijos crezcan con valores que pueden entonces hacerles ser hombres y mujeres de bien y de bendición para esta sociedad donde estamos viviendo, que es una sociedad, como le dije al principio, corrompida y pecadora. Así que, padres, sigamos el ejemplo de Noé. Sigámoslo. Tú dirás, me gustaría seguir el ejemplo de Noé, pero no tengo la fuerza de verdad para hacerlo. Quizás no tienes la fuerza porque todavía no le has entregado tu vida al Señor. ¿No te gustaría en este momento invitar a Jesucristo a ser el Señor de tu vida, a que entre en tu corazón, a que Él sea el que controle cada paso que tú das en tu vida, que Él sea el piloto de tu embarcación, de tu nave? Invítalo hoy y Él te va a dar la fuerza para seguir ese ejemplo de este hombre valeroso, este hombre de fe, Noé. Noé vivió al principio de la historia de la humanidad. Imagínate tú, y hoy, en este día todavía lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. ¿No quieres tú también ser recordado como un hombre justo y temeroso de Dios? Vamos a orar. Invita a Jesucristo a entrar en tu corazón en este momento. Dile de esta manera, y cierra allí tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor de esta forma: Señor, yo quiero seguir el ejemplo de Noé, pero tú conoces que soy un pecador y no tengo la fuerza para hacerlo. En esta hora yo quiero abrirte mi corazón y pedirte que entres en mi vida. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, Señor, obedecerte y ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia y para todo aquel que está a mi alrededor. Gracias, Señor. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador y te pido que perdones mis pecados. Y te pido también, ayúdame de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición que tú le hayas dado tu vida hoy al Señor. Hoy como Padre justo, como Padre que ha sido perdonado por Dios, vas a comenzar viviendo y siendo un ejemplo para todos los que te rodean, especialmente para tu familia. No olvides leer la palabra de Dios todos los días. Comienza por el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios más sencillos que encuentras en la Biblia. Así que aliméntate con la palabra del Señor. Si te gustó este sermón, dale like y compártelo con otras personas que necesitan también oír el mensaje de la palabra de Dios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca la campanita para que te lleguen las notificaciones también, y de esa manera te puedas recordar cuando subamos otro de estos mensajes que son para la edificación de cada uno de nosotros y del pueblo del Señor. Eres ahora mi hermano en Jesucristo. Y yo también quiero felicitar a esas madres que por razones de la vida les ha tocado ser padre y madre. Dios te bendiga y te siga dando la fortaleza para que sigas ayudando a los tuyos y sigas dando ese ejemplo con tu vida
para otros, que sí se puede lograr todo cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Dios me los bendiga. Hasta la próxima ocasión.